Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos días estaba yo buscando un artículo de un teólogo que había escrito algo sobre la Biblia en Internet y en medio de la búsqueda acabé de rebote en un chat de estos que hay en páginas de actualidad y el chat se había abierto con una pregunta curiosa de un usuario. Este usuario preguntaba: ¿por qué hoy en día no existen milagros como los de antes? Canela fina con la preguntita. Y claro, me entró curiosidad por ver lo que los otros usuarios respondían y naturalmente allí el personal decía de todo. Pero una de las primeras respuestas que me llamó la atención decía algo así como: ¿por qué hoy existen explicaciones y cámaras de vídeo? Y asunto zanjado. Y la verdad es que en tus tiempos, Jesús, quizás no había cámaras de vídeo. Vamos, no había cámaras de vídeo. Pero la gente tenía ojos. Y tenía cerebro. Y vaya si había milagros. Tu Señor habías hecho milagros a toneladas. A mí me salían alrededor de 40, sin contar tus apariciones después de la resurrección. Yo no soy muy bueno con los números, pero vamos, los milagros abundantes. Y hubo mucha gente que creyó en ti, Jesús, al ver aquellos portentos. Pero otros, en cambio, a pesar de haberlos visto, no creyeron en ti. Nos lo cuenta San Marcos en el Evangelio de la Misa de hoy, lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. Es un evangelio muy breve. Dice así el evangelista: en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. El texto nos dice, Señor, que tú suspiraste profundamente, como un poco cansado o incluso abatido por tanta ceguera, y que les contestaste: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. ¿Cómo es posible, Señor, que estos hombres, los fariseos, te pidieran una señal del cielo? Justo antes, inmediatamente antes, habías dado de comer a 4.000 personas, con 7 panes y unos pocos pececillos. Nos lo recordaban en los 10 minutos el sábado pasado. A 4.000 personas. Y a lo largo de toda tu vida, Señor, milagros los hay. Y milagros de los gordos. Calmaste tempestades. Caminaste sobre las aguas, curaste a paralíticos, a leprosos, a ciegos de nacimiento, a esa mujer que tenía flujos de sangre, al hombre de la mano seca. Multiplicaste el pan y los peces en 2 ocasiones, convertiste el agua en vino, y en vino del bueno. Resucitaste al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y a tu amigo Lázaro. Y resucitaste tú mismo, Señor. Y eran milagros que tú, Jesús, habías hecho en público, a la vista de todos. Sí, quizás no tenían cámaras de vídeo, pero poco importa. Tenían ojos y tenían cabeza. Y aún así te piden una señal. Como si dijeran: no, esto que has hecho hasta ahora no es suficiente, no nos convence, haz otra cosa. Y claro, Señor, se comprende que tú le respondieras así. ¿Qué más podías hacer? A veces podemos pensar en los milagros como una especie, no sé, de prodigios que generan la fe, que la producen casi automáticamente. Que me hagan un milagro, entonces creeré. Pues bueno, ya se ve que esto no funciona exactamente así, Señor, porque estos fariseos que aparecen en el Evangelio, o al menos buena parte de ellos, habían presenciado milagros, muchos milagros. No sé, a mí me impacta particularmente el caso de la resurrección de Lázaro. Seguro que te acordarás. Los fariseos allí están. El muerto lleva 4 días sepultado. Es todo obvio. No hay cámaras de vídeo.
Pero hay ojos, centenares de ojos y de cabezas que piensan, Lázaro vuelve a la vida y sale él mismo del sepulcro cuando el Señor le llama, a la vista de todos, que aquello debió de ser un espectáculo indescriptible, y la reacción de algunos de los fariseos fue la de querer darte muerte, Señor, y ya de paso matar a Lázaro. A mí me cuesta entender esto, Señor. Porque ya se ve que los milagros no producen automáticamente la fe. Es más, tú, Jesús, en muchas ocasiones pareces requerir la fe para obrar los milagros. La fe a veces en los evangelios parece ser en parte la condición y no solo la consecuencia. Y cuando no hay fe, cuando hay incredulidad, tú, Jesús, apenas puedes hacer nada. Nos lo dice el Evangelio, que a veces te retiras sin poder hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de las personas que te rodean. Y esto, ¿cuánto nos ayuda a ti y a mí a conocerte un poco más, Señor, y a conocer un poco más cómo es nuestra relación contigo? Lo más relevante del milagro no es el hecho en sí. Lo más relevante es que el milagro apunta a aquel que lo realiza. El milagro nos pone delante de aquel que lo cumple. El milagro nos invita a tomar posición frente a aquel que lo realiza. Al margen de lo portentoso, la cuestión era qué postura adoptar frente a Jesús. El milagro invitaba a reconocerte, pero para reconocerte, Señor, paradójicamente había que estar dispuestos a reconocerte. Y los fariseos no estaban dispuestos a aceptar a Jesús, a reconocerle como Mesías e Hijo de Dios. Para ellos eso era innegociable. Los prodigios del Señor o eran mentira o eran obra del diablo. Así te lo dicen Jesús ellos mismos. Expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Ellos tenían el corazón cerrado. Para ellos el prodigio era una ocasión de tentarte, de ver en qué momento fallabas, de experimentar cuál era el límite de tu poder. Para ellos, Dios solo podía ser y manifestarse y darse a conocer en la medida de sus preferencias, de sus gustos, de sus expectativas, de sus esquemas. Un Dios que no podía comprenderse según sus categorías, pues tenía trampa. Y claro, estando así las cosas, no había nada que hacer más que suspirar e irse a la otra orilla, como hace el Señor en el Evangelio. Y pienso, Jesús, que a veces esto también nos sucede a nosotros. Y te pido perdón, porque vivimos muy pegados a veces a nuestras experiencias, a nuestras seguridades. Y a veces con nuestras razones, nuestros anhelos, nuestras experiencias, pues nos fabricamos una idea de cómo eres tú, Señor, de lo que tendrías que hacer, de cómo tendrías que actuar y manifestarte en nuestra vida. Y si Dios no nos cuadra con nuestra idea, en vez de cambiar nuestra idea, desechamos a Dios. Como a un estudioso al que le preguntaron una vez, oiga, ¿y si su teoría no cuadra con la realidad? Y él respondió, peor para la realidad. Señor, creer en ti no es fruto de un razonamiento, de una deducción, de un silogismo, de contemplar las grabaciones de portentos extraordinarios. ¿Cuántos portentos tenían los fariseos y de qué poco les sirvió? La fe es estar abierto a la sorpresa. Creer en ti, Jesús, reclama separar la mirada de nosotros mismos, dejarnos interpelar por algo que está más allá de lo que experimentamos, abrir el corazón para que tú puedas hablarnos y para que te encontremos, estar dispuestos a abandonar nuestras seguridades humanas. La fe es encontrarte, es dejarnos encontrar por ti, Señor. Y cuando aprendemos a vivir así, a vivir de fe, los milagros abundan. Porque sabemos reconocer al Señor en tantas cosas que suceden en nuestra vida, en tantas cosas que de otro modo nos parecerían, bueno, casualidades, combinaciones de azar en las que ni siquiera reparamos. La fe no es una conquista puramente humana. La fe es ante todo un don tuyo, Señor. Los teólogos hablan de la fe como de una virtud teologal. La fe hay que pedirla. Te la pido ahora mismo, Señor. Dame fe. Lo puedes hacer tú también ahora, allí donde estés.
A mí me sirve pedírsela cada día en misa cuando celebro. Señor, dame más fe, consérvame en la fe. Señor, que no quiera convertirte en un Dios pequeñito, fabricado a la medida de mi experiencia. Señor, consérvame en la fe, hazme crecer en la fe, hazme reconocerte, como Jesús, el Hijo de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.